¿Has notado alguna vez que casi todo lo que llamas tú es solo un eco? Una colección de viejas voces, recuerdos a medio digerir, creencias heredadas de personas que también intentaban comprender el mundo. Desde que naciste, tu cerebro empezó a grabar sonidos, rostros, gestos, miedos, y de repente, sin darte cuenta, te convertiste en el resultado de una programación invisible, un guión mental que nunca escribiste, pero que ha sido interpretado cada día de tu vida. Es curioso, ¿verdad? Sientes que tienes libre albedrío, pero el 95% de tus decisiones provienen de tu subconsciente. Un piloto automático moldeado por la repetición, las recompensas químicas y las asociaciones emocionales. La neurociencia lo llama el modelo predictivo del cerebro. ¿Qué significa esto? Tu cerebro no reacciona a la realidad, la predice. Intenta adivinar qué sucederá incluso antes de que suceda, basándose en lo que ya has experimentado. Si siempre has sido rechazado, predice el rechazo. Si siempre has fracasado, predice el fracaso. Y aquí viene la paradoja. Cuanto más intentas cambiar racionalmente, más intentan tu cuerpo, la dopamina y la amígdala atraerte de vuelta a lo familiar, porque para el cerebro lo familiar es sinónimo de seguridad, aunque duela. Es como intentar actualizar un software mientras el programa sigue en ejecución, y por eso tanta gente se siente atascada. No porque les falte fuerza, sino porque aún no han comprendido que la fuerza no reside en luchar, sino en reprogramarse. El cerebro es plástico, maleable, reescribible. La ciencia lo ha demostrado. Un nuevo enfoque, repetido con emoción y constancia, literalmente reconecta las sinapsis. Pero nadie habla de lo mucho que esto requiere presencia, porque el cerebro no cambia con el conocimiento, cambia con la experiencia emocional. Necesitas sentir algo nuevo, no solo comprender. Piensa en un monje. Por mucho que lea sobre la paz, necesita meditar a diario hasta que su cuerpo comprenda que no hay peligro en el silencio. O en un atleta. No visualiza la victoria solo como un deseo, sino como una realidad neurológica. La repetición hace que lo imposible parezca familiar. Así se supera el miedo. Así se construye la confianza en uno mismo. La mente solo cree en lo que experimenta, y puedes hacer que experimente cualquier cosa siempre que lo repitas suficientes veces con auténtica emoción. Pero antes de eso, necesitas ver qué te sabotea. Esa parte de tu mente que se esconde bajo la superficie. Jung la llamó la sombra. Es ese conjunto de partes que finges no ver, la ira que niegas, el miedo al rechazo, la envidia que disfrazas con moralidad, el deseo de reconocimiento que finges no necesitar. Pero ignorar la sombra es como encerrar a un león en tu habitación y fingir que no oyes sus rugidos. Sigue ahí, controlando tu vida a través de las grietas, saboteando las relaciones, minando la autoestima y creando excusas sofisticadas para no actuar. El truco no es luchar contra la sombra, es iluminarla, es observarla, es comprender que cada saboteador interno nació para protegerte de un viejo dolor. Y cuando reconoces esto, el cerebro deja de luchar y empieza a cooperar. Es entonces cuando la dopamina vuelve a trabajar a tu favor. Porque la dopamina es deseo, y el deseo puede destruirte o conmoverte según su enfoque. La dopamina que te mantiene pegado al teléfono es la misma que puede hacerte construir una vida entera si se redirige con un propósito. La psicología conductual demuestra que las pequeñas victorias diarias modifican el circuito de recompensa. Un nuevo hábito, incluso uno diminuto, crea microorgasmos químicos en el cerebro. Y eso es maravilloso, porque significa que no tienes que cambiarlo todo hoy. Solo necesitas enseñarle a tu cuerpo que vale la pena empezar. Un paso, una acción, un momento de conciencia. A la neuroplasticidad no le importa el tamaño, le importa la constancia. Y aquí viene lo que la espiritualidad siempre ha sabido.
Y la ciencia ahora confirma. La concentración es el pegamento de la realidad. Lo que observas se expande. Tu cerebro, como un radar biológico, filtra miles de millones de estímulos por segundo y solo te muestra lo que es coherente con tu atención. Si te concentras en el miedo, verás el peligro. Si te concentras en la oportunidad, verás puertas. La percepción es selectiva y la vida se adapta al observador. Esto no es magia, es biología. Pero aquí está el punto que pocos comprenden. La mente no quiere paz, quiere control. Y por eso sufres, porque intenta controlar lo incontrolable. El tiempo, las personas, el futuro. El ego quiere previsibilidad, pero el alma quiere expansión. Y el universo, o el cerebro, como lo llames, te enseñará a soltar. A veces quitándote lo que amas, a veces empujándote a la incomodidad. Porque solo en el caos te das cuenta de cuánto has estado durmiendo. ¿Has notado alguna vez que las grandes transformaciones nunca llegan cuando todo marcha bien? Llegan cuando la vida te empuja hacia el abismo, cuando el viejo yo ya no sirve y el nuevo aún no ha nacido. Este es el espacio sagrado entre el colapso y el renacimiento, el intervalo donde el subconsciente se reescribe. Es el momento en que el cerebro vulnerable se abre a nuevas conexiones. Es en ese momento que decides si te adormeces o despiertas. Así que quizás el secreto no sea luchar contra tu mente, sino hablar con ella. Trata a tu cerebro como a un amigo asustado que solo necesita nuevas instrucciones. Dile, está bien, ya no soy esa versión antigua. Repite esto todos los días hasta que la química cambie, hasta que tu cuerpo lo entienda. Porque en esencia, de eso se trata la reprogramación mental. Enseñarle a tu cuerpo a creer lo que tu alma ya sabe. Y cuando entiendes esto, la vida cambia. No porque cambie el mundo, sino porque cambia el filtro. El mismo día, la misma rutina, el mismo espejo. Todo adquiere un nuevo color. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en combustible. El dolor, curiosamente, empieza a tener sentido, porque al final la mente no es tu enemiga, es solo el eco de todo lo que has creído ser. Y si cambias el sonido, el eco también cambia. Comenta sobre el poder del subconsciente si crees que puedes reprogramar tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez quién controla realmente tu vida? Parece una pregunta sencilla, pero si te fijas bien, te darás cuenta de algo incómodo. Mucho de lo que llamas una decisión es solo repetición, un reflejo, condicionado, un patrón aprendido. El cerebro humano es una máquina increíble, pero también es una criatura de hábitos. Y la verdad es que odia el cambio. Prefiere el infierno familiar al paraíso incierto. Y ahí es precisamente donde la mayoría de la gente pasa toda su vida, entre el miedo a lo nuevo y la comodidad de lo que ya los destruye. La neurociencia ha demostrado que hasta el 95% de tus acciones provienen del subconsciente. En otras palabras, aunque creas que estás eligiendo, lo que controlas es un conjunto de recuerdos, traumas y recompensas químicas almacenadas durante años. Cada decisión que tomas está influenciada por la dopamina, la serotonina y el cortisol. Por eso, cuando intentas cambiar un hábito, tu cuerpo contraataca. Está programado para mantener el equilibrio, incluso si ese equilibrio es infeliz. El dolor de lo desconocido, para el cerebro, parece peor que el sufrimiento conocido. Pero hay algo aún más profundo, tu sistema de creencias. Lo que crees sobre ti mismo y el mundo es el código fuente que define tus reacciones. Si crees que nada me funciona, tu cerebro filtrará todo lo que confirme esa creencia. Es un detective fiel a su propia historia, un algoritmo emocional que busca la coherencia, no la felicidad. Y por eso la gente brillante sigue saboteando sus propias vidas, porque en el fondo, inconscientemente, el cerebro no busca el éxito, sino la seguridad. Y para él, la seguridad
es lo que se repite. Ahora, imaginemos a un científico observando el cerebro en una resonancia magnética. Cuando alguien recuerda un recuerdo triste, las mismas zonas de dolor físico se iluminan. Es como si el cuerpo reviviera el sufrimiento real, incluso cuando no está ocurriendo. Esto significa que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Cada pensamiento es un análisis químico que moldea la biología. Esto es lo que la epigenética llama pensamiento genético. La mente influye en la expresión de tus genes. Literalmente, te conviertes en lo que repites. Por eso los monjes entrenan su mente antes de intentar comprender el mundo. Los atletas de élite imaginan la victoria antes de alcanzarla. Científicos como Joe Dispenza y Andrew Huberman estudian la misma frontera entre la biología y la conciencia, el poder de moldear el cerebro a través de la atención y la emoción. Cuando cambias tu enfoque, cambias tu cuerpo. Cuando cambias tu cuerpo, cambias tu vida. Pero tranquilos, cambiar no es borrar el pasado, es reescribir su significado, porque el trauma, en el fondo, es un recuerdo congelado en el dolor. Y todo dolor no resuelto intenta repetirse hasta que se comprende. Es como si la mente dijera, aún no has sanado esto, así que aquí tienes el mismo patrón otra vez, a ver si puedes aprender ahora. La gente se muda de ciudad, cambia de relación, cambia de profesión, pero lleva consigo el mismo guión, hasta que entiende que lo que hay que cambiar no está afuera, sino adentro. Y aquí viene algo que pocos se atreven a admitir. La mayor prisión es la emocional. La dopamina adicta a la inmediatez, el cortisol que mantiene el cuerpo alerta, el miedo que disfraza el orgullo. Por eso tanta gente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, porque el cuerpo aún no lo cree. La mente racional lo entiende, pero la parte inconsciente sigue atrapada en la química de la vieja identidad. ¿Cómo cambiamos esto? Empieza con algo pequeño, casi invisible, un cambio de enfoque, una nueva decisión que el cerebro aún no puede anticipar. Es el microshock neuronal, cuando haces algo diferente y le demuestras a tu cuerpo que no te matará. A partir de ahí, comienza a surgir una nueva red de conexiones. Neuroplasticidad. Literalmente, se construye un nuevo tú, sinapsis a sinapsis. No es fuerza de voluntad, es diseño mental, repetición con propósito. Cuando repites algo con intención emocional, el cerebro lo registra como real. Por eso las afirmaciones funcionan cuando se sienten de verdad. El subconsciente no entiende palabras, entiende vibración, emoción, imagen. Cuando dices, puedo hacerlo, y sentir que, aunque sea por un segundo, esta nueva versión de ti mismo comienza a tomar forma dentro del cerebro. La transformación es un proceso químico, espiritual y práctico. Requiere observar los propios pensamientos sin perderse en ellos, como quien ve una película y se da cuenta de que esto no soy yo, solo es un viejo guión que se repite. Y poco a poco, el protagonista despierta. Se da cuenta de que ya no necesita luchar contra el enemigo interior, porque el enemigo nunca existió. Solo era el miedo a ser quien realmente es. Quizás la verdadera paz mental no llega cuando todo encaja, sino cuando comprendes que la mente siempre intentará anticipar el caos, y eso está bien, porque eso es la vida, un laboratorio infinito de experimentos donde el cerebro aprende, se equivoca, se reconstruye y evoluciona. Tu historia no está escrita en piedra, está escrita en impulsos eléctricos que puedes reprogramar. Así que, si ahora mismo hay una parte de ti cansada, confundida y sin saber por dónde empezar de nuevo, recuerda que también es tu cerebro intentando protegerte, y solo necesita nuevas instrucciones. Repítete, decido cambiar. Repítelo hasta que tu cuerpo lo crea, porque en el momento en que tomas el control de tu enfoque, tu subconsciente se somete a tu conciencia, y es en ese momento
silencioso, invisible, que ocurre el milagro. Comentario: decido cambiar. Si este mensaje te hizo pensar, ¿has notado alguna vez que hay una parte de ti que observa todo en silencio? Que nota cuando te contradices, cuando prometes cambiar y repites el mismo error, cuando dices que quieres paz pero en cambio te encuentras inmerso en el caos. Esta parte no envejece, no se enoja, no tiene nombre, es el observador y es lo que queda cuando todas las máscaras caen. El problema es que la mayoría de las personas pasan la vida identificándose con la voz equivocada, el ruido mental que se hace pasar por pensamiento, pero es solo miedo disfrazado de lógica. Y es esta voz la que controla el mundo interior de la mayoría de las personas. Un piloto automático que opera con base en recuerdos, traumas y patrones heredados. La psicología lo llama condicionamiento. La neurociencia lo explica. Con cada emoción repetida, el cerebro refuerza un circuito neuronal. Es como pisar siempre el mismo camino hasta que se convierte en un sendero. Al principio es una elección, luego es un hábito, al final es una prisión. Lo que antes era una reacción se convierte en identidad. Soy así, pero nadie ya sí, simplemente aprendió a ser. La dopamina, por ejemplo, que debería servir como combustible para el aprendizaje, se convierte en una droga emocional. El cerebro se vuelve adicto a los patrones de recompensa, incluso los negativos. Se acostumbra a la ansiedad, la prisa y el drama. Y cuanto más siente, más quiere sentir. Es cruel, pero cierto. El cerebro prefiere el dolor familiar a lo desconocido y liberador. Por eso, cuando intentas cambiar, se resiste, te sabotea, inventa excusas, crea narrativas para mantenerte en el mismo lugar. Y no es porque sea malo, sino porque fue programado para protegerte. El miedo es un mecanismo de supervivencia, no destructivo. Pero el mismo instinto que una vez te salvó la vida, ahora bloquea tu evolución. Pero hay un secreto que pocos conocen. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Las mismas áreas que se activan con un recuerdo doloroso también se activan con un pensamiento vívido. Esto significa que puedes enseñar el cerebro para sentir antes de vivir. Puede crear nuevas realidades en la mente y con la repetición convertirlas en la norma. Así es como los atletas de élite entrenan antes de competir. Así es como los monjes budistas controlan el dolor e incluso la frecuencia cardíaca. Así es como la gente común rompe con adicciones de décadas de antigüedad, imaginando, sintiendo y reforzando nuevas vías neuronales hasta que el cuerpo las crea. Pero claro, el camino es incómodo. El cuerpo se resistirá, la mente discutirá, el ego se burlará. ¿Vas a cambiar ahora, después de todo esto? Sí, lo hará. Porque lo que llamas ego no es un villano, es un guardián. Solo quiere saber si estás listo para cruzar. Y la clave es la constancia. Cuando pensamientos, palabras y acciones se alinean, el ego se relaja. Se da cuenta de que ya no necesita proteger lo que ya ha madurado. Carl Jung afirmó que la humanidad no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto es pura neurociencia emocional. Sacar a la luz el inconsciente crea nuevas vías de procesamiento. No se eliminan el miedo, los celos ni la ira. Se observan, se comprenden y se integran. Porque todo lo que se niega domina, todo lo que se acepta se disuelve. La verdadera transformación no llega cuando gritas «he cambiado», sino cuando el viejo yo ya no cumple su función. Un ejemplo sencillo. Cuando decides ser más disciplinado, tu cerebro activa la corteza prefrontal, el área responsable de la planificación y el autocontrol. Pero esta solo se fortalece con la repetición y el placer asociado. En otras palabras, no tiene sentido imponer la disciplina con dolor. Necesitas asociar el placer con el orden. Necesitas enseñarle a tu cerebro que la paz también es placentera. Gradualmente, la dopamina cambia de bando.
Lo que antes era aburrimiento se convierte en tranquilidad. Lo que antes era sufrimiento se convierte en concentración. La epigenética lo confirma. Tus pensamientos alteran la expresión de tus genes. Las emociones crónicas alteran la biología. Las personas que viven en constante estrés tienen sistemas inmunitarios debilitados. Quienes viven en gratitud tienen células más resilientes. Esto no es una metáfora, sino datos científicos. Literalmente, reprogramas tu cuerpo cuando cambias de opinión, pero nadie te enseña a pensar en lo que piensas. Nadie te enseña a observar al observador. Por eso la mayoría de la gente sigue buscando respuestas fuera de sí misma, intentando arreglar la realidad mientras ignora el origen de la proyección. Todo lo que ves es un reflejo de tu estado interior. No atraes lo que quieres, atraes lo que deseas. Y el mundo responde a tu vibración, no a tu voluntad. Así que, antes de intentar cambiar el mundo, relájate y observa lo que el mundo intenta mostrarte sobre ti. Quizás el dolor que más te irrita sea un reflejo de lo que aún no has sanado. Quizás el miedo que te paraliza sea solo el recuerdo de una vieja versión que ya no te sirve. Y quizás, solo quizás, estés más cerca de la transformación de lo que crees. La neuroplasticidad no requiere mucho, solo requiere decisión. Una nueva elección hoy, una repetición mañana, y de repente lo imposible se convierte en hábito. El cerebro cambia cuando lo convences de que no hay peligro en cambiar. Y el cuerpo lo imita cuando siente que es seguro crecer. En última instancia, no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quién eras siempre antes de creer todas las mentiras que te dijeron y seguiste diciéndote a ti mismo. Comentario: el poder del subconsciente. Si crees que puedes reprogramar tu mente. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás tu mente no está trabajando en tu contra, sino simplemente intentando protegerte de un peligro que ya pasó? El problema es que el cerebro no puede diferenciar entre el pasado y el presente. Sigue reaccionando a viejos recuerdos como si fueran nuevas amenazas. Es como una alarma que nunca suena, un sistema perfecto atascado en un error de programación. Y mientras te culpas por no poder cambiar, lo que realmente ocurre es que tu biología sigue intentando sobrevivir a algo que ya pasó. La neurociencia lo explica. El cerebro fue diseñado para conservar energía, anhela previsibilidad, rutina y seguridad. La mente racional puede desear lo nuevo, pero el cuerpo emocional desea lo viejo, aunque duela. Por eso repites patrones. Por eso eliges a las mismas personas, sientes los mismos miedos y caes en las mismas trampas. No es falta de fuerza, es química. Cada vieja emoción crea una adicción neurológica y el cuerpo, como un adicto silencioso, empieza a anhelar dosis del pasado. Pero la verdad es que no eres lo que sientes, eres quien observa lo que sientes. Y cuando comprendes esto, algo cambia profundamente, porque en ese instante dejas el rol de víctima de las emociones y vuelves a ser el arquitecto de tu mente. Es como si de repente, la conciencia despertara dentro del sueño. Esto es lo que los psicólogos llaman metacognición, la capacidad de reflexionar sobre los propios pensamientos, y es el primer paso hacia la libertad mental. Carl Jung dijo que hasta que el inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y tenía razón. El destino, la mayoría de las veces, es solo el pasado que se repite con nuevos escenarios. Y si quieres cambiar el futuro, necesitas tener la valentía de enfrentarte a las profundidades subterráneas de tu mente, los traumas, las creencias, los miedos y las pequeñas mentiras que te dijiste a ti mismo para soportar lo vivido. La buena noticia es que la ciencia ya lo ha demostrado. Nada en ti es fijo, ni tu estado de ánimo, ni tu temperamento, ni tu capacidad de aprendizaje.
La neuroplasticidad demuestra que el cerebro es como un bosque viviente, capaz de crear nuevas vías cada vez que repites un nuevo comportamiento. Cada vez que decides actuar de forma diferente, aunque sea por un segundo, estás reprogramando tu propio sistema. Y cuanto más constante sea esta elección, más fuerte se volverá. Así es como lo imposible se vuelve natural. Pero el cambio requiere incomodidad, porque para el cerebro, desconocido es igual a peligro. Intentará convencerte de que te rindas. Te dirá que es mejor dejarlo para más tarde, que no estás listo, que quizá nunca lo logres. Y ahí es precisamente donde la mayoría de la gente se detiene. Pero aquí es donde ocurre el milagro, porque si sigues adelante incluso cuando no quieres, tu cuerpo aprende algo nuevo, que el miedo no mata y que lo nuevo puede ser seguro. Y entonces algo cambia en tu química. La dopamina, antes adicta al placer rápido, comienza a asociarse con la conquista, no con la huida. Un monje tibetano dijo una vez: la mente es como un caballo salvaje, no luchas contra ella, aprendes a montarla. Este es el arte de la presencia. Cuando observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, el cerebro empieza a perder el control sobre ti. La energía mental se equilibra. Las ondas cerebrales se ralentizan. La amígdala, el centro del miedo, se calma. Es la prueba viviente de que la paz no es la ausencia de problemas, sino la maestría interior. Ahora, imagina aplicar esto a la vida real. Un atleta en caída libre mental que decide entrenar a pesar de la falta de motivación. Una persona en duelo que elige respirar hondo y agradecer por seguir aquí. Un estudiante exhausto que repite una simple afirmación: puedo hacerlo. Estas pequeñas acciones son reprogramación, microvictorias neurológicas. El cuerpo entiende que estás tomando el control y comienza a ayudarte. La epigenética demuestra que los pensamientos y las emociones alteran la expresión de tus genes. Literalmente, activas y desactivas potenciales dentro de ti según cómo piensas. Esto significa que el pasado no te define, solo te enseña. Y si cambias tu forma de pensar hoy, cambiarás tu biología mañana. Pero esto es lo que casi nadie te dice. La transformación no ocurre en un momento mágico de iluminación. Ocurre en pequeñas decisiones que nadie ve. En el momento en que decides no reaccionar de la misma manera, no pensar de la misma manera, no huir como siempre lo has hecho. Es ahí, en silencio, donde tu nuevo yo comienza a emerger. No eres el resultado de tus fracasos. Eres el resultado de lo que decides seguir intentando. La mente es moldeable, el espíritu es indestructible y el cuerpo es el reflejo de lo que crees posible. Así que, la próxima vez que dudes de ti mismo, recuerda, tu cerebro es solo el instrumento. Tú eres el director, y si quieres, puedes cambiar la música. ¿Alguna vez te has preguntado si la voz dentro de tu cabeza eres realmente tú? Esa que te critica cuando cometes un error, duda de ti cuando lo intentas, dice: no funcionará, incluso antes de empezar. Lo cierto es que esta voz no siempre es tuya. Es una vieja grabación, lo que el mundo decía que eras cuando aún no sabías quién eras. Es el sonido de la infancia, de los juicios, de las comparaciones, de las heridas emocionales que el tiempo no ha sanado, solo disfrazado. Y lo curioso es que el cerebro, este brillante ingeniero biológico, no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para mantenerte vivo, y por eso teme a todo lo que desconoce, incluso a su propia libertad. Desde el nacimiento, el cerebro registra patrones para conservar energía. Aprende que la calidez es consuelo, que el rechazo duele, que la aprobación es recompensa, y lo repite como un algoritmo inconsciente. La neurociencia lo llama aprendizaje asociativo. La psicología lo llama condicionamiento, y tú lo llamas personalidad. Pero lo cierto es que nada de esto es fijo. No eres tus miedos ni tus reacciones automáticas.
Eres el espacio entre el estímulo y la respuesta, y es en este espacio donde reside el poder de reinventarte. Pero el problema es que el cuerpo se acostumbra al drama, se vuelve adicto a las emociones negativas, como alguien adicto al azúcar, cortisol, adrenalina, dopamina, el trío químico que hace que el cerebro busque el peligro, incluso cuando solo existe en la memoria. Y entonces ves a la gente repitiendo los mismos ciclos, quejándose de los mismos problemas, experimentando los mismos amores rotos, como si hubiera una fuerza invisible que los atrajera al pasado. Esta fuerza existe, se llama familiaridad emocional. El cerebro ama lo que ya conoce, incluso si destruye su paz, pero lo que nadie te dice es que hay un botón de reinicio y se llama conciencia. Es el momento en que dejas de luchar contra tu mente y empiezas a observarla. Es como si, por un instante, despertaras dentro de tu propio sueño, y entonces te das cuenta, espera, puedo elegir otro pensamiento. Parece pequeño, pero es gigantesco, porque cada nuevo pensamiento crea una nueva vía neuronal, y con la repetición, estas vías se convierten en vías, y las vías en hábitos, y los hábitos en identidad. Eso dice la neuroplasticidad. El cerebro se moldea según lo que piensas y sientes cada día. Joseph Murphy, uno de los mayores estudiosos del subconsciente, dijo: lo que siembras en tu subconsciente, cosechas en la realidad. Hoy, la ciencia confirma lo que la espiritualidad sabe desde hace siglos. El cerebro no distingue entre la imaginación y la experiencia real. Cuando visualizas algo con verdadera emoción, tu cuerpo reacciona como si lo estuvieras experimentando. Así es como los atletas entrenan sin moverse, los monjes controlan el dolor, y la gente común cambia su destino por completo, porque comprenden que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Pero esta transformación tiene un precio: afrontar tu propio caos. La mente no cambia con frases bonitas, cambia con la verdad. Y la verdad duele. Duele darte cuenta de cuánto te saboteas, cuánto esperas a que alguien venga a salvarte, cuánto repites los patrones de quienes te hicieron daño. Pero también es liberador, porque a partir de ahí la culpa se convierte en responsabilidad, y la responsabilidad es poder. Es cuando comprendes que ya no necesitas ser rehén de tu infancia, las opiniones de los demás o las voces del pasado. Imagina a un científico en el laboratorio de su propio cerebro. Observa, toma notas, experimenta, intercambia pensamientos como quien intercambia sustancias. Así es como deberías mirarte a ti mismo, con curiosidad, no con juicio. ¿Por qué reacciono así? La pregunta que empieza a cambiar la estructura de tu mente, porque cada vez que observas un patrón sin identificarte con él, tu cerebro empieza a desactivar la antigua red neuronal que lo sustentaba. Es descondicionamiento. Es el comienzo de la libertad. Y aquí hay algo que casi nadie entiende. Cambiar de opinión no se trata de borrar el pasado. Se trata de transformar su significado. El trauma no es lo que sucedió. Es lo que llegaste a creer sobre ti mismo después de que sucedió. Cuando reinterpretas el dolor, tu cerebro registra una nueva memoria emocional. Esto es lo que los neurocientíficos llaman reconsolidación. Y por eso, cuando perdonas, de verdad, no es la otra persona la que se libera. Es tu sistema nervioso el que finalmente descansa. No necesitas saber cómo vas a cambiarlo todo. Solo necesitas empezar poco a poco. Un pensamiento más amable, una elección más consciente, un segundo extra antes de reaccionar. Esto es lo que reprograma el cerebro. La consistencia emocional. Con cada repetición, el cuerpo comprende que hay una nueva versión de ti al mando, y cuando lo comprende, el universo también. Al final, el secreto no es convertirte en una persona diferente, sino recordar quién eras antes de creer que no podías. Tu subconsciente no es tu enemigo.
Es un sirviente leal que simplemente sigue viejas órdenes. Enséñale nuevas. Puede ser la misma persona, con la misma historia, pero con una mente nueva, limpia, serena y poderosa. Y cuando eso suceda, el mundo exterior cambiará sin que tengas que forzar nada. Y quizás eso es lo que necesitas oír hoy. No estás roto, nunca lo estuviste. Lo que llamas debilidad siempre fue solo una llamada a la evolución. Cada caída, cada duda, cada noche que pensaste que no te quedaban fuerzas, nada de eso fue una pérdida de tiempo. Era tu cerebro intentando aprender un nuevo camino. Era la vida diciéndote, aún no ha terminado, solo te estás reconstruyendo. El mundo te hizo creer que necesitas ser perfecto para merecer un nuevo comienzo. Eso es mentira. La verdad es que un nuevo comienzo nace de la imperfección. Es cuando aceptas que tu mente es caótica, pero tu corazón aún quiere seguir adelante. Cuando entiendes que fallar no te hace menos valioso, solo más humano. Porque la transformación no ocurre en un día soleado. Ocurre en un amanecer silencioso, cuando te miras al espejo y decides, basta, voy a cambiar. Entonces, todo empieza a reorganizarse. El cuerpo siente, el cerebro registra. Cambia, la energía, aparecen oportunidades. Y la vida, como un espejo fiel, empieza a reflejar el nuevo guión que has escrito en tu interior. En esto consiste la verdadera reprogramación, no en borrar lo vivido, sino en darle un nuevo significado, en mirar el pasado y decir, gracias por moldearme, y si has llegado hasta aquí es porque una parte de ti ya ha despertado, una parte que está cansada de sobrevivir y quiere empezar a vivir. Esta voz que te llama ahora es la misma que te trajo a este video, la voz de la conciencia. La voz de tu alma que te pide que tomes las riendas. Así que hazlo. Respira hondo y di, decido cambiar. Dilo con fe, no como quien espera, sino como quien sabe. Porque todo lo que imagines con suficiente intensidad, tu subconsciente lo transforma en realidad. Solo tienes que aguantar lo suficiente para que el universo reorganice las piezas. Y lo hará. Siempre lo hará. Ahora, cierra los ojos un segundo. Siente, piensa en quién quieres ser. Imagina esta versión de ti mismo, sonriendo, ligero, en paz, experimentando lo que hoy parece lejano. Esta persona ya existe, está dentro de ti, esperando a ser elegida. Y cuando elijas, nada volverá a ser igual. Ni tus pensamientos, ni tus hábitos, ni tu forma de ver el mundo. Porque a partir de hoy ya no lucharás contra tu mente. Le enseñarás a servirte y eso lo cambia todo. Así que si este mensaje te hizo pensar, comenta. Decido cambiar. Escribe esto como un compromiso con tu nueva historia. Y si quieres continuar conmigo, este viaje de autodominio, mente y alma, inscríbete. Hay mucho más por descubrir sobre quién puedes llegar a ser. Después de todo, el despertar no termina aquí. Él apenas comienza.